Habíamos anunciado ya a nuestro primer invitado, el ministro del Interior, Carlos Malaver. Ministro, como siempre, bienvenido al programa. Muy buenas, Mavi. A propósito de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, yo decía, a ver, desde el Poder Ejecutivo se han hecho intentos para que la presidenta nuevamente sea blindada, no se puede investigar a la presidenta, ponerle de alguna manera cortapisa. ¿No hay que hacer un mea culpa también, además de la exhortación que ha hecho la presidenta? Hacer un mea culpa, por ejemplo, con la rendición de cuentas sobre determinados sucesos a lo largo del gobierno, concretamente de la señora Boluarte, que no fueron esclarecidos en su momento. La señora presidenta, ella a través personalmente, en algunos casos, por intermedio de su abogado, dentro del marco normativo que rige cualquier tipo de procedimiento que se tenga que realizar, ha respondido oportunamente. Pero a ver, cuando dijo que el Rolex era producto de un patrimonio, ¿no? Que era algo que ella tenía de antaño y luego tuvo que admitir que había sido un obsequio del gobernador Oscorima, o cuando, por ejemplo, se refirió a la operación, la famosa operación, que luego el médico sale y la desmiente, ella dijo una cosa y luego ha sido desmentida. ¿Contribuyen actitudes como esa o el no atender a la prensa? Detalles Durante creo más yo, de 200 días, para esa rendición de cuentas, ¿contribuye a esa transparencia y esa lucha contra la corrupción? Mávila, detalles en concreto, hablando del caso de Rolex, creo que oportunamente han sido archivadas en el Congreso. Yo creo que hablar al respecto ya sería redundar en situaciones o dichos que efectivamente no contribuirían en este momento. Ahora, con relación a las respuestas, ya lo ha dicho en algún momento la señora Presidenta de la República, ella diariamente o permanentemente se comunica con el pueblo. En esta oportunidad ha estado presente en Arequipa, supervisando algunas obras, inaugurando otras, y no solamente, hay que ver también la parte que realiza el Ejecutivo. Hay muchos aspectos, quizás con el respeto del caso, hasta cierto punto hablamos de trivialidades, de cosas un poco más banales, por decirlo así. Pero hay que ser en concreto, hay que reconocerle lo que está haciendo este gobierno, lo que está haciendo este Ejecutivo. Tenemos una estabilidad económica de nuestra moneda. En mucho mérito, usted reconocerá el mérito del BCR. No solamente del BCR, también del manejo que tiene las políticas que están aplicando. Tenemos la inflación más baja de toda Latinoamérica. ¿Eso es mérito directo del Banco Central de Reserva? No, señor. No solamente es ello, sino es la continuidad que se da también una política o las decisiones oportunas que se toman por parte del Ejecutivo. Por otro lado, no solamente hay que darle una mirada a ello, hay que ver cuántas escuelas se han hecho, cuántas escuelas bicentenarias se inauguran permanentemente. Los índices relacionados al sector producción, los índices relacionados al sector agrario son bastante, inclusive el sector trabajo con ese programa que llega verdaderamente a un sector bastante vulnerable de la población y le da la oportunidad de tener esa, valga la redundancia, esa oportunidad de trabajo, así sea temporal, pero para obtener esos recursos, va hacia las madres solteras. Yo no sé si usted lo entiende, pero el balance que hace la historia y que hacen los ciudadanos sobre los gobiernos no es que vaya de blanco a negro. Es decir, Fujimori también construía muchos colegios y sin embargo luego terminó envuelto en casos de corrupción. Esta alianza con Vladimiro Montesinos. En la época de Toledo. Usted lo acaba de mencionar. A veces la historia, por eso le digo, la historia es escrita o dicha, a veces de una manera bastante, y es vendida muy oportunamente, a veces de una manera muy tergiversada. Durante el gobierno, yo entiendo que usted es un funcionario miembro del gabinete. No necesariamente, por favor, pero por disculpe, yo me identifico como mucho más técnico. Y más aún todavía, le voy a decir, yo he vivido esas épocas, quizás como usted también. Y ojo, hay muchas cosas, y al contrario, en algún momento quizás a ese gobierno se le trató de alguna manera, y miren los resultados, desde esa época viene la estabilidad.
Pero ¿eso qué o quiere me va- decir? o me va a mentir. Que por esa estabilidad debemos perdonar los delitos cometidos. No necesariamente. A eso me refiero. Le digo, el caso de tendrá que Alejandro responder, Toledo. lógico, las personas tienen que responder dentro de un marco jurídico que está debidamente establecido, con las garantías procesales que también, y dentro de ellas, ojo, todos tienen el derecho a la presunción de inocencia. Pero nadie ha dicho hasta que no. no se demuestre definitivamente lo contrario. Nadie ha dicho que no. Nadie ha dicho que la presidenta no tiene Pero a el veces derecho a la hay presunción dichos de la y inocencia. dichos que realmente... Yo por eso, usted es una versión de parte, pero recuerde, el Ha crecimiento respondido económico, la señora presidenta el crecimiento oportunamente por económico intermedio durante de el eso. gobierno de Alejandro Toledo no fue malo, pero eso no quita que luego el señor Toledo haya pasado a la historia como un presidente que recibió sobornos millonarios. Sí, sí. ¿Me entiende? Claro, la evidencia al final, Por eso. la evidencia al final, simplemente después de un debido proceso, con las garantías Pero que también le asiste a ¿estará cualquiera. usted de acuerdo en que por muy presidente que uno sea, uno debe ser investigado? La propia presidenta con esta Por declaración... eso lo ha dicho, que esperemos que sobre todo también la ciudadanía sea consciente y sepa por quién votar. Analice por quién tiene que realmente usted votar en estas próximas elecciones. Lamentablemente a veces hay decisiones como por ejemplo la de la votación que simplemente se realizan de una manera emotiva. El peruano es muy emotivo, no es analítico. Al final simplemente porque ve una noticia que alguien está de repente más adelante, es lo que le vende a veces. La presidenta las Dina encuestas. Boluarte fue parte, y si me permite terminar la pregunta o la reflexión, fue parte de la plancha que lideraba el señor Pedro Castillo. Digamos, ¿Sí? ¿ella reflexionó en su momento o más bien cree usted que en su fuero interno se arrepiente de haber integrado esa plancha Bueno, y de haber acompañado al señor Pedro Castillo y eventualmente al señor Vladimir Cerrón en aquella campaña electoral? Lo que usted me pregunta son situaciones muy a la interna de cualquier ser humano, pero yo me baso en evidencias. Pero estamos hablando del momento de la votación. La evidencia es el giro que le ha dado, durante este gobierno. Ha sabido afrontar un momento de turbulencia bastante fuerte, le ha dado la estabilidad que se tiene que dar y está, la verdad yo la admiro porque verdaderamente es una mujer de carácter, quizás mucho carácter, tanto así, no puedo quizás hablar algún tipo de grosería, no es el horario, pero verdaderamente que mucho más hombres que pudieran haber. Y ahí, bajo ese liderazgo, es que está afrontando todo lo que pueda venir de algún sector quizás muy interesado que haya cierto tipo de desniveles. Hay investigaciones concretas, el tiempo, como usted dice, que se realicen dentro del marco normativo y se tendrá que responder oportunamente. La población también es perceptiva porque hoy Sí. por hoy la gente no... Y la población tiene que aprender. A veces lo que pasa igual, hay mucha gente que a veces evaluamos solamente con lo que vemos o lo que nos transmiten a través de los medios de comunicación y ahora en la actualidad a través de las redes. Y lamentablemente eso es lo que ingresa a la psiquis o al constructo del personaje. No es el único tema sobre el que va a tratar la entrevista. Por favor. Pero dígame usted qué culpa tienen los medios de comunicación. No, yo no digo que tenga ninguna culpa, pero hay cierto tipo de influencia. Permítame terminar, pero los medios no inventamos cosas. El incremento del sueldo de la presidenta no es un invento de la prensa. Es una decisión. Sí, pero que yo ha le diría la tomado respuesta este simplemente es el reconocimiento al cargo. Que el señor Está dentro de Cavani un marco salga normativo. y diga y rete a la presidenta y le lance una ofrenda para que reconozca que fue una operación particularmente también estética. jamás me operaría con ese tipo de profesionales que están estética, ventilando quizás pero la presidenta se operó allí y Cavani es reconocido como cirujano estético, ¿me entiende? No nos vamos a poner de acuerdo en esta mesa. No nos vamos a poner de acuerdo. Usted es parte del gobierno. Y la ciudadanía tiene que analizar muy bien qué es lo que le transmiten. La ciudadanía, que es bastante más sabia de lo que a veces creemos nosotros, al contrario, yo la respeto, se dará que es sabia. cuenta. Muy bien, vayamos a los otros temas que también nos toca abordar antes de que el tiempo nos gane.
Este ex cabecilla de los pulpos ha salido en libertad, en medio de una situación de inseguridad, ¿no?, de un penal de alta seguridad como es Chayapalca. ¿Qué se sabe? ¿Qué información nos trae usted para tratar de entender qué pasó? ¿De quién es la responsabilidad? Hoy el exministro de Justicia, actual presidente del Consejo de Ministros, decía, o ayer, decía que el Ministerio de Justicia va a iniciar una investigación. Pero a estas alturas sabemos qué pasó. Precisamente, como le vuelvo a repetir, el titular del sector justicia ha pedido un informe correspondiente. Este tendrá que dar luces al respecto, pero hay cierta nebulosa, hay cierta oscuridad. Veo cierto, entre comillas, disculpe la palabra, cierto peloteo entre una y otra institución. Pero lo más real que este es el sistema en el cual estamos. ¿Pero a qué sistema se refiere? Que debería, sistema de justicia. Como lo he mencionado. Entonces, en la tarde, ¿a quién le atribuye la responsabilidad? ¿Al Poder Judicial o al INPE? No, Mávila, no necesariamente a una sola institución como me preguntaron. Tendríamos que evaluar cada titular del sector, qué es lo que está pasando a la interna. Mucho siempre, durante años, tengas en consideración que he sido 35 años oficial de la policía. ¿Cuántas veces han querido reorganizar a quién? Al patito feo de esta fiesta, que es la policía. Y cuando ahora deberíamos ver, de alguna manera, porque en eso sí la ciudadanía también es inteligente, ya se da cuenta que los problemas no son solamente en la policía. Ya se dieron cuenta que los problemas son en otros actores del sistema de justicia. Usted está insinuando que es el Poder Judicial, no estoy insinuando, pero yo podría no decirle... estoy insinuando, los actores son varios. Los actores depende del Ministerio de Justicia. Mávila, y también está involucrado los actores en ese problema. son la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. En todos esos es evidente cuántas veces en sendos reportajes ha salido situaciones o actos de corrupción. Situaciones que al contrario van al penal y encuentran celulares, encuentran conexiones de internet. En el sistema de Poder Judicial, cuántas circunstancias que ha pasado con jueces que han hecho, hasta cierto punto, ha habido alineamiento con actos de prevaricación. Desde el lado del Ministerio de Justicia, y ojo, ¿qué información disculpe, la policía usted? Sí. mismo ha hecho un acto de contrición y sabemos que sí, efectivamente debemos quizás reorganizarnos, pero no solamente es un tema de la policía. Por favor, no solamente es un tema de la policía. No estamos hablando acá de que sea un tema de la policía. ¿Hay plazo para conocer el resultado de la información que nos va a alcanzar el Ministerio de Justicia? ¿Lo han discutido en el gabinete? Bueno, no hemos tenido reunión en este momento, como lo vuelvo a repetir, yo he participado de una reunión con el señor Premier en horas de la tarde, con los gremios de transportistas y posteriormente algunos gremios del sector agroexportador, hablando sobre la problemática de la minería ilegal y sobre todo por lo que de alguna manera pues algún sector quisiera causar algún tipo de manifestaciones o tensiones. De cara al anuncio de un paro también le quiero preguntar, pero antes estuvo con nosotros hace unos días, esta misma semana, el director de la policía aquí, y confirmó que la muerte del taxista durante el paro minero había sido producto de una bala que disparó un policía. ¿Se ha avanzado en esa investigación? A ver, Mávila, primero yo lamento el deceso de cualquier ser humano. Sea pues un hombre que se guió por una línea correcta o inclusive por alguien que de repente no estuvo dentro del mejor escenario, porque al final una vida es una vida. Y quiero aclarar algo, no solamente hubo un muerto en las protestas, hubieron dos, porque hay que tener en consideración el otro fallecido, que era un conductor de un vehículo de transporte, que en algunas circunstancias al momento de hacer una necesidad cae a un barranco. ¿Quién se hace responsable de ello? El escenario es muy amplio. Ahora, con relación, yo he hablado con el señor comandante general, con don Víctor Sanabria. Al momento de la entrevista se le escucha un poco, y creo que le tuvieron que cambiar el audio. Sí, las hipótesis que podemos tener son varias, y dentro de ellas, efectivamente, puede ser muy válida de que haya podido proceder de un arma a un efectivo policial. Él confirmó que era un policía y es más, dijo que lo había identificado, pero que no podía decirnos el nombre. Que yo sepa, no ha dicho que lo ha identificado. Ojo, discúlpeme. Yo he tenido la oportunidad de poder revisar. Pero yo le pregunté el toda nombre la entrevista, y él dijo que no me podía dar el nombre. A ver, Mávila, primero para empezar, así como hay que saber respetar algunos fueros, yo sí le podría decir, porque dentro del respeto, toda investigación es de carácter reservado, pero como lo vuelvo a repetir, la policía
se allana a la investigación que está haciendo ¿quién? El titular de la investigación, que es el Ministerio Público. Ha viajado un equipo especial para poder hacer el esclarecimiento, revisando no solamente las imágenes, sino también la forma y circunstancias de los hechos y también todas las armas, tanto los medios no letales y letales que pudiera haber utilizado el personal policial. Eso lleva su tiempo, pero como le vuelvo a repetir, la policía se allana a cualquier tipo de investigación. Pero ojo, tengo que aclarar algo al respecto, que el hecho, la policía actúa de manera técnica y profesional. Agotó todos los medios de verbalización, de exhortación, levantaron inclusive actas al respecto para que puedan levantar esta medida que de alguna manera estaba causando un perjuicio a la economía. No quiero confiar en la memoria, pero ¿acaso la producción podría rescatar de repente la declaración del director de la policía? Sí, porque el director de la policía habló y dijo y narró una parte porque así que es, yo le efectivamente pregunté, había un policía e inclusive le sí, dio el marco correspondiente sí. que de haber sido así, estaba dentro del marco del uso del decreto legislativo correspondiente al uso diferencial y progresivo de la fuerza. Detalló inclusive el marco legal, así es. Mávila. Sí lo digo, y efectivamente se reafirma en este caso, pero bueno, como pero le vuelvo a entre repetir, tanto, digamos, no hay resultados en la del marco. investigación. Lógico, las investigaciones darán luces. ¿Lo Sí, tenemos? ¿Podemos sí, escuchar? Sí. A ver, vamos con lo que dijo el director de la policía aquí en el programa esta misma semana. ¿Es un policía? Es el autor del disparo. ¿Es un policía? Es un policía. Nosotros estamos viendo la identificación plena con las pericias necesarias. También se ha hecho de conocimiento al Ministerio Público. ¿Se ha identificado ya la identidad? ¿Puede darnos? Sí, no le puedo dar la identidad porque hay varios disparos con fusil. Suponemos que uno de los disparos le ha dado. Y hay un equipo especial de homicidios que ha ido a determinar todas las actividades. No solamente el disparo por el cual fallece esta persona, sino las condiciones en que esta persona estaba haciendo el ataque al personal policial a un punto específico desde un cerro. Testigos dicen que el taxista no participaba de la protesta. ¿Usted está desmintiendo Tenemos esa? evidencia fílmica que lo ubica a esta persona en el cerro de donde estaban atacando al personal policial y tenemos el video donde él recibe. Bueno, lo dice clarísimo. Sí. Reconoce lo indica, que es un pero no policía. indica, lógico. Y agarra, ¿y qué dice lo que le acaba de decir usted? Que no está plenamente identificado. Y es lo que le he dicho que No dentro de está las hipótesis. plenamente identificado, pero es un policía, ministro. Señora Mávila, por favor, dentro de un proceso investigatorio, no solamente señalar quiénes posiblemente, sino la pregunta es identifica clarísima. a los autores. Nuevamente no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo le digo, Vuelvo es a un repetirle. policía. Y claramente se lo pregunto porque me llama la atención en ese momento. Le digo, es un policía y él dijo, es un policía. Oportunamente darán luces al respecto y le vuelvo a repetir. El Ministerio Público es el que conduce las investigaciones en este caso y la policía se allana las investigaciones y efectivamente el mismo comandante general ha estado en el teatro de operaciones. Por eso él quizás le ha dado algunos mayores datos al respecto. Así es. Pero muy importante también la otra parte que le dijo. La policía actúa dentro de un marco normativo correspondiente bajo el uso diferenciado de la fuerza. Ese es otro y ojo, tema. La pregunta pero para era muy concreta. la parte, la bala dentro la de disparó un un marco policía. constitucional. Correcto, está bien, eso puede ser. Pero a lo que vamos es a que una cosa que quede claro, es decir, esa bala se hizo un peritaje, era un arma de fuego Todavía policial. no había un responsable. Señora Mávila, todavía no hay un de acuerdo, responsable. ministro. Por favor, no voy a el día insistir que haya en un el tema, responsable... pero para los televidentes creo que ha quedado plenamente claro con el archivo que teníamos a mano. Y para los cuál televidentes fue la también queda respuesta claro del comandante el general. uso diferenciado A de la ver, fuerza. la presidenta del Poder Judicial estuvo con nosotros aquí también en el programa y en algún momento refiriéndose a la ley de amnistía para policías y militares que participaron en la lucha contra subversiva, ella dijo que no estaba de acuerdo con esa norma y que ojalá el gobierno la observara. ¿Cuál es el balance que ha hecho el gobierno, el examen de esa norma y la decisión que van a tomar? Uno que ha tenido 35 años en la institución y ha podido ver tantas persecuciones,
Así es, lamentablemente, Mávila, te voy a redondear solamente en una frase. Cuando hay problemas, se acuerdan de Dios y de policía. Cuando pasa el problema, se olvidan de Dios y acusan y juzgan al policía. Eso es lo que pasa. Por eso que en muchas oportunidades a veces tenemos que empoderar a nuestra policía. Tenemos que hacerla fuerte, ¿correcto? Para que pueda defendernos de todas, por ejemplo, de este escenario de criminalidad que tenemos. ¿Qué es lo que a veces uno encuentra? Policías bastante temerosos para este tipo de circunstancias, porque no sabe que si va a utilizar su armamento de reglamento, no sabe si mañana más tarde va a ser perseguido, va a ser acusado e inclusive de lesa humanidad, de atentados de delitos de lesa humanidad. Eso quiere Persecuciones decir que duran muchos años. Que no se observará la norma, por lo que entiendo. Si me piden una opinión particular como integrante, si me pide una opinión particular como integrante de la policía, yo no daría ningún tipo de opinión al respecto, en contrario de la norma. Yo estaría de acuerdo. A favor de la promulgación. A favor de la promulgación. De acuerdo. Vayamos ahora a esta advertencia de paro de transportistas para fiestas patrias y ahí hablemos también de las acciones que están desarrollando para evitar que se produzcan nuevos bloqueos de carreteras como los que hemos visto en la protesta de los mineros informales. Sí, hay sectores que de alguna manera buscan siempre que desestabilizar pues, al gobierno, de alguna tratando o llamando pues a ciertos paros. ¿Y quiénes son los que están convocando? Los transportistas informales. El día de hoy hemos tenido reunión con el empresariado formal. El día de hoy hemos tenido reunión con el empresariado formal y ellos no están de acuerdo con esas medidas anunciadas. Muy por el contrario, son conscientes que el Perú, el país, no debe de paralizar. Eso causa daño a la economía. No solamente a la economía del país, sino a la economía de cada integrante de cada familia. Porque el peruano, si bien es cierto, trabaja el día a día para poder llevar un pan o para alimentar a una familia. Estos momentos, lamentablemente, hay pues grupos que de alguna manera están tratando hasta el último momento de mover el piso al Ejecutivo. Pero el Ejecutivo se encuentra ¿Solamente los firme. transportistas informales o ilegales, diría usted? Está diciendo que hasta el momento, lógico. ¿Han identificado ustedes esos grupos plenamente? Se está mapeando al respecto, porque siempre pues en un escenario hay gente muy interesada que de alguna manera quiere mover ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes, por ejemplo? Los que ya sabemos, los que de alguna manera quieren en un momento vacar a la señora presidenta. ¿Quiénes quieren vacar a la señora presidenta? Grupos de alguna manera que se han visto marginados al respecto. ¿Cuáles son esos grupos marginados? Grupos de ideología de izquierda. Grupos de ideología de izquierda que estarían detrás de azuzar. Hay mucha gente que se ha visto afectada por las decisiones que ha tomado la señora presidenta de la República. De no apostar por cierto presupuesto para propagandas del Estado, ¿no? El quitarle cierta presencia de esos grupos llamados caviares. Esa es la realidad. Y eso están hasta el último momento están tratando de mover. ¿No está y usada en exceso la palabra caviar? No creo. No, está bien utilizada. ¿Qué es un caviar, ministro? Es alguien que simplemente trata de vivir del Estado. No sabe cómo desarrollarse de repente en el empresariado formal. Y siempre están dando por ahí, navegando de ministerio en ministerio. Ténganse en consideración. Particularmente yo he visto cómo más o menos se han ido desarrollando los grupos, de alguna manera cuando salieron en alguna oportunidad de cierto tipo de universidad y bajo el lema de querer vender, ¿no? Eficiencia, productividad, comenzaron a ingresar y copar diversos estamentos del Estado. Lo invito a un próximo programa
¿te parece? Para que la producción no dice que el tiempo nos gana, pero la conversación se está poniendo interesante. Tiene que Así ser interesante, con 60 años y de así haber vivido Así varias que épocas, en una Mávila. próxima edición del programa podemos hablar de esos temas, sobre todo cuando empiece a calentar la campaña electoral. Lo reto a ello. Ahora, Cuando tengo empiece una la campaña pregunta. electoral vamos a convertirnos en piñatas acá, porque todo el mundo va a querer atacar al gobierno. Bueno, para tratar de ganar algunos votos, por ¿no? favor, ministro, el gobierno de la presidenta Boluarte está a favor de la reforma que está impulsando el Congreso del sistema de justicia. ¿Quién no estaría de acuerdo? Ajá. ¿Quién no O sea, que estaría el de gobierno acuerdo? apoya eso. Digo porque, ¿quién no estaría de acuerdo? correcto, pero cuando bajo usted el ha análisis dicho, que ojo, cuando usted señor, dijo de la policía, justicia, mire, con la por eso le participación digo, de la policía. a ver, le digo ¿me algo, entiende? siempre ven, como le dije al comienzo y repito lo que le he dicho, siempre ven a la policía como el patito feo, como el responsable de todos los males que pudieran ocurrir al país. Pero esa cuando los males son mucho más profundos. Pero esa reforma no puede excluir al sistema de justicia. Me imagino que en eso la considera. reforma tendría que ser integral a todo el sistema. Todo el sistema está fallido. Hay que reconocerlo. Justicia que tarda no es justicia. En corto. Bueno, mire, En corto. prometido, tenemos una próxima Ya le vuelvo a entrevista para repetir. seguir Y discutiendo ojo, yo no estoy estos postulando temas. a nada, Mávila. Por si acaso, no estoy postulando a nada. Pero el ministro Quero ya se afilió, así que de repente él sé. sí postula. Cada uno es libre, creo, tiene la No, yo no posibilidad o la cuestiono su libertad de derecho, poder, pero ¿no? yo digo que sí, en el gabinete hay algunos que se han inscrito en partidos políticos. Muy bien, usted ha traído aquí un corazón azul. Yo no quería Sí, terminar Mávila, la al entrevista contrario, porque sí. me parece que es importante el mensaje y con eso terminamos la entrevista Sí, esta noche. es importante hacer conocer a la ciudadanía que durante el mes de julio, a partir del 1, se inicia la campaña. Es una campaña internacional que se está llevando hace ya más de 10 años. Es la campaña Corazón Azul. Permíteme entregarte este pin que simboliza, ¿no? Y esta gorrita también, ¿no? Sobre todo para poder, esta campaña se realiza con la finalidad de visibilizar y sobre todo sensibilizar a la población de la problemática de la trata de personas. La trata de personas. La trata de personas es uno de los delitos más aberrantes que existen en el mundo. Convierten al ser humano en simplemente en una cosa. Lo cosifican y solamente buscan que ganar dinero de su explotación. La trata de personas no solamente significa tratas con fines de explotación sexual, hay trata también con fines de explotación laboral y con fines de mendicidad e inclusive el tráfico de órganos. La Dirección contra la Trata de Personas y sobre todo la Dirección General de Seguridad Democrática están abocados a visibilizar este problema. Hay mucha gente que en la actualidad minimiza esta situación. Esto se ha dado a conocer mucho más a partir del año 2021 en nuestro país, con ese flujo migratorio que vino, no todos, pero sí una gran cantidad procedente del país de Venezuela, con una gran extrema violencia, filmando sus actos con la finalidad simplemente de causarle o dejarle en un estado de vulnerabilidad, con un miedo total para que puedan acceder a sus requerimientos. De acuerdo, sin duda se Pero trata Mávila, de una la buena trata causa. está bien cerca, por eso antes teníamos que conocer a los amigos físicos de nuestros hijos. Ahora tenemos que conocer a los amigos virtuales. Sin duda. Con quienes hablan, con quienes chatean. Por favor, la familia es importante en esto. La familia juega un papel muy importante. Ministro Malaver, muchas gracias por haber estado con nosotros. Queda entonces pendiente Mávila, seguir conversando. siempre va a seguir pendiente. Y le agradezco que haya respondido a las preguntas, aunque no me haya dejado terminar algunas, pero está bien, ministro. Mávila, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros esta No hay de noche. qué. Muy amable. No hay de qué, Gracias. Y Mávila, mucha igual suerte en manera. esta lucha contra la trata de personas, que es una causa sin duda que tiene todo nuestro apoyo como medio de comunicación. Gracias, Muchas Mávila, por el Buenas apoyo. noches. Hacemos una pausa y regresamos.